Nunca olvidaré el día en que llegué a la casa de mi tío. Fue una mezcla de alivio y desconfianza, aunque en ese momento no lo supe expresar con claridad. Mis padres habían decidido enviarme con él por un tiempo, bajo el pretexto de que en aquel pueblo el ambiente era más sano y tranquilo que en la ciudad, y porque, según decían, a su lado estaría más segura. Yo tenía 17 años, una edad en la que una cree saberlo todo, pero en realidad no entiende ni la mitad de lo que sucede a su alrededor. Recuerdo que el camino hasta la casa fue largo. El autobús se adentró por carreteras serpenteantes, bordeadas de árboles que parecían inclinarse como si quisieran asomarse a mirar a los pasajeros. Cuando finalmente llegué, lo vi esperándome en la entrada, con las manos en los bolsillos y esa expresión seria que siempre parecía acompañarlo. Era alto, con la piel curtida por el sol y una mirada oscura que, de algún modo, me incomodaba. Me sonrió apenas, una curva mínima en los labios, y me ayudó con la maleta. No dijo mucho, solo un bienvenida, que sonó más como una formalidad que como un gesto de afecto. Al entrar en la casa noté el silencio. No había ruidos de televisión, ni música, ni siquiera el murmullo de una radio encendida. Solo el crujido de la madera bajo mis pasos, y de vez en cuando, el sonido del viento filtrándose por las rendijas de las ventanas. Me mostró mi habitación, una pieza amplia con una cama de hierro y un armario que olía a humedad. Esa primera noche apenas pude dormir. Me sentía observada, aunque sabía que debía de ser mi imaginación. El cansancio del viaje debería haberme vencido, pero cada vez que cerraba los ojos me parecía escuchar pasos en el pasillo, como si alguien caminara frente a mi puerta, y cuando abría los ojos todo estaba en silencio otra vez. A la mañana siguiente, lo vi de pie en el umbral de mi habitación. La puerta estaba entreabierta, y él se mantenía allí, como si hubiera estado mirándome. «Despierta temprano», dijo con voz baja, casi áspera. «Aquí es mejor no dormir hasta tarde». No supe qué contestar. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué me observaba desde la puerta mientras dormía? Fingí normalidad, pero dentro de mí, una semilla de desconfianza ya había comenzado a germinar. Con el paso de los días, esa sensación se hizo más fuerte. Mi tío me seguía con la mirada a todas partes. Cuando bajaba a la cocina, él ya estaba allí. Cuando salía al jardín, al poco tiempo lo encontraba cerca, fingiendo podar las plantas o revisar la leña. Cada gesto suyo, cada presencia constante me parecía sospechosa. Una tarde, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, noté en el reflejo que él pasaba frente a la puerta, caminando despacio, como si quisiera asegurarse de que yo estuviera allí. El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué me vigila tanto?, pensé. ¿Acaso espera un momento para...? No me atrevía a terminar esa idea. Mis padres me habían asegurado que podía confiar en él, pero ¿cómo hacerlo si cada día parecía confirmar mis sospechas? Había algo en su forma de mirarme, fija, penetrante, que me hacía sentir desnuda y vulnerable. Una noche, lo escuché moverse en la sala contigua. Caminaba de un lado a otro como un guardián insomne. Cuando abrí la puerta de mi cuarto para asomarme, lo vi sentado en una silla, con los codos apoyados en las rodillas, mirando hacia mi puerta entre las sombras. Retrocedí asustada y cerré de golpe, con el corazón desbocado. No puede ser normal, pensé, temblando bajo las sábanas. Ningún tío hace eso con su sobrina. Algo oscuro se esconde en sus intenciones. Y así, poco a poco, la paranoia empezó a envolverme como un velo, hasta el punto de que cada vez que escuchaba su voz, cada vez que lo veía aparecer en un pasillo o en el marco de una puerta, lo único que sentía era miedo. Lo que no sabía era que estaba equivocada. Con cada día que pasaba, mi incomodidad crecía como una sombra imposible de apartar. Mi tío no era un hombre hablador. Apenas decía lo necesario, y lo hacía con un tono seco, casi cortante. A veces pensaba que su silencio era lo que más me inquietaba. Era como si guardara un secreto demasiado grande, uno que lo consumía por dentro
y que lo obligaba a comportarse de aquella manera. Al principio traté de convencerme de que estaba exagerando, pero luego venían esas miradas, siempre sus miradas. No eran miradas tiernas, ni siquiera familiares. Eran fijas, intensas, como si quisiera descifrar algo en mí, o como si estuviera esperando que yo hiciera un movimiento en falso. Una tarde, mientras estaba en la cocina sirviéndome un vaso de agua, lo sorprendí observándome desde la puerta. Apenas parpadeaba, y su presencia llenaba el aire de una tensión que me dejó paralizada. Fingí no notarlo, pero el agua temblaba en el vaso mientras lo llevaba a mis labios. Cuando por fin se fue, sentí un alivio que me recorrió todo el cuerpo. En la noche los ruidos regresaban. Pasos en el pasillo, crujidos junto a mi puerta, y esa sensación insoportable de que alguien estaba justo detrás de la madera, esperando. Me tapaba hasta la cabeza, repitiéndome que solo era mi imaginación. Pero ¿cómo justificar el hecho de que, al abrir de repente, lo encontraba de pie en el corredor, como si estuviera patrullando? «¿Qué haces aquí?», le pregunté una vez armándome de valor. Él se limitó a encogerse de hombros. «Reviso que todo esté en orden». Su respuesta, en vez de tranquilizarme, me heló. ¿Qué podía estar en orden a esas horas, frente a la puerta de mi habitación? Me encerré de inmediato, con el corazón en la garganta. Con el tiempo, empecé a notar cosas aún más perturbadoras. Siempre que hablaba con alguien del pueblo, porque de vez en cuando salía a la tienda o a la plaza, él aparecía poco después. No importaba cuánto me demorara ni qué tan lejos fuera. Siempre estaba allí, a pocos metros, fingiendo mirar un puesto de verduras o encender un cigarro. Yo lo sentía sobre mi nuca, respirando mi libertad, limitándola. Y entonces comencé a pensar lo peor. Recordaba historias que había escuchado en la ciudad, casos terribles de tíos que habían cruzado la línea, que habían abusado de la confianza de sus propias familias. Y cada recuerdo se mezclaba con la mirada oscura de él, con su silencio, con esa insistencia en vigilarme. ¿Acaso mis padres habían sido ingenuos? ¿Acaso yo era la próxima víctima de una perversión escondida tras la máscara de la familia? Lo peor sucedió una noche de tormenta. El viento golpeaba las ventanas y los truenos retumbaban sobre la casa. Yo estaba en la cama, abrazando la almohada, cuando escuché un chirrido. La puerta de mi habitación se abrió lentamente. El corazón casi se me detuvo. A través de la penumbra vi su silueta, alta y rígida, avanzando un paso hacia el interior. ¿Qué quieres?», logré decir con la voz entrecortada. No respondió. Permaneció allí, apenas iluminado por el destello de un rayo que cruzó el cielo. Después, como si hubiera dudado, cerró la puerta con suavidad y sus pasos se alejaron por el pasillo. No dormí esa noche, tampoco la siguiente. Cada vez estaba más segura. Algo en él no era normal, y tarde o temprano iba a descubrir qué era lo que quería de mí. Lo que yo ignoraba era que todo aquello, su vigilancia, su silencio, su aparente obsesión, tenía un motivo completamente distinto. Pero en ese entonces, el miedo me impedía siquiera imaginarlo. Con el pasar de los días, empecé a sentir que la casa me asfixiaba. Cada rincón parecía impregnado de su presencia, como si mis movimientos estuvieran escritos de antemano en un cuaderno invisible que él leía en silencio. No había espacio privado, ni un momento en que pudiera sentirme realmente sola. Un mediodía, mientras me cambiaba de ropa, tuve la certeza de que alguien estaba observándome. Cerré la ventana apresuradamente y corrí la cortina, el corazón latiendo a toda velocidad. Revisé detrás de la puerta, debajo de la cama, como una niña asustada. No encontré nada. Pero cuando salí del cuarto, lo vi en el pasillo, apoyado contra la pared, como si hubiera estado esperándome. «¿Necesitas algo?», pregunté con voz seca. «No, solo pasaba por aquí», respondió. «Solo pasaba. Siempre pasaba por aquí. Siempre aparecía en los momentos más inoportunos,
cuando más vulnerable me sentía, y con cada explicación suya, mi desconfianza crecía. Intenté hablar con él de forma directa, pero sus respuestas eran tan evasivas que solo alimentaban mi miedo. ¿Por qué me sigues? Le solté una tarde, cansada de tanto silencio. Me miró fijo, con esos ojos que nunca pestañeaban lo suficiente. No es lo que piensas, y nada más. Esa frase fue como un cuchillo que se hundió en mi pecho. No era lo que pensaba. Pero entonces, ¿qué era? Comencé a escribir en un cuaderno, a escondidas. Anotaba cada cosa que hacía, la hora en que rondaba mi puerta, las veces que aparecía en el pueblo, los instantes en que se quedaba mirándome en silencio. Era como llevar un registro de pruebas contra él, un diario que quizá algún día serviría para explicarle a alguien lo que me estaba pasando. Pero cuanto más anotaba, más atrapada me sentía. Porque lo cierto es que no tenía pruebas concretas, solo la sensación insoportable de ser observada. Tal vez, me decía en mis momentos de duda, estaba exagerando, tal vez eran imaginaciones mías. Pero entonces ocurría algo nuevo. Una sombra que se proyectaba bajo la puerta, un susurro que parecía salir del pasillo, un golpe seco en la madera durante la madrugada. Y todo volvía a empezar. Una noche, no aguanté más. Me armé de valor y cerré mi cuarto con llave. Empujé el armario contra la puerta, como si eso pudiera mantenerme a salvo. Y cuando por fin me acosté, exhausta, escuché cómo alguien intentaba girar la manija desde afuera. Me quedé helada, sin respirar. La manija se movió 1, 2 veces, y luego se detuvo. Después unos pasos pesados se alejaron por el pasillo. Lloré en silencio, apretando la almohada contra mi cara para que él no escuchara mis sollozos. En mi mente, ya no había duda. Mi tío esperaba el momento oportuno, el instante en que yo bajara la guardia para hacerme algo terrible. Lo que yo no entendía era que el peligro no estaba donde yo lo creía. El verdadero mal todavía se mantenía oculto, agazapado en las sombras de la casa, aguardando su turno para salir a la luz. Hubo una noche en que la casa dejó de parecer simplemente grande y comenzó a sentirse como un cuerpo vivo que respiraba a su propio ritmo. Cada tabla, cada lámpara, cada mueble parecía guardar memoria de pasos que no eran los míos ni los de mi tío. Empecé a notar pequeños detalles que, aislados, podrían explicarse. Juntos, me arrancaban el aliento. Todo empezó con el perro del vecino. Hasta entonces, aquel perro había sido una presencia lejana, ladridos quebrados que se perdían en la noche. Pero una madrugada se plantó debajo de mi ventana y aulló con una insistencia que me heló la sangre. No era un aullido normal, era un llamado prolongado, como si blanqueara algo que nadie debía oír. Me asomé y lo vi con las orejas tiesas, mirando hacia el viejo roble al lado de la casa, hacia un rincón donde las sombras formaban una cueva. Mi tío salió a la galería y lo ahuyentó con un golpe en la base de la puerta. No dijo palabra, pero la tensión en su cuerpo me dejó claro que no le sorprendía la escena. Después vinieron las corrientes de aire. Habían ventanas cerradas que, de repente, dejaban pasar un frío punzante como si alguien hubiera abierto una rendija en otra parte de la casa. En la cocina, el vaso que había dejado con agua estuvo vacío a la mañana siguiente, sin explicación, sin rastro de haber sido tocado, sin evaporación que lo justificara. Un día, encontré la polilla muerta en el borde del plato donde dejé el pan. Otra, la vela que había encendido para leer ardía con una llama que se inclinaba siempre hacia el mismo lado, como si una mano invisible la empujara. Lo más perturbador, sin embargo, eran los susurros. Al principio los atribuía al viento colándose por las rendijas, luego a la imaginación. Pero los susurros tomaban palabras, nombres míos y otros que no reconocía. Una vez, al fregar los platos, escuché mi nombre pronunciado como si alguien me llamara desde la penumbra de la despensa. Me detuve con la esponja en la mano, esperando que alguien apareciera entre las latas, pero no había nadie. Solo el eco de mi nombre,
desplazándose como un agua negra. Las cosas pequeñas empezaron a moverse, no de forma grotesca ni violenta, sino con una precisión que parecía burlarse de mis nervios. El libro que dejé abierto sobre la mesa aparecía en otra habitación. El mechón de pelo que dejé sobre el tocador desaparecía y horas más tarde volvía a aparecer clavado en la esquina de una almohada. Una mañana desperté con la sensación de que alguien había pasado la yema de un dedo por mi mejilla. Era una sensación fría, como de cera. Mi tío lo notaba tanto como yo. A veces lo veía de pie en el umbral de la sala, con las manos apretadas, la mandíbula tensa. Había noches en que se sentaba conmigo en silencio, sin hablar, solo escuchando. Otras veces se levantaba a oscuras, caminaba por la casa con una lámpara en una mano y depositaba sobre el umbral de mi cuarto pequeños objetos. Una rama seca, una piedra lisa, una flor marchita. Cuando le preguntaba por qué lo hacía, su respuesta era siempre la misma y no decía más. Para que sepan que aquí no eres fácil presa, esa frase, que en boca de otro habría sonado absurda, tenía en él un peso distinto. Había algo en la forma en que apretaba los labios, en cómo sus ojos se volvían observadores y más antiguos. No mostraba miedo, mostraba respeto, y no era un respeto hacia mí, sino hacia algo que no podía ver. Esa noche, cuando calculé de nuevo todos los ruidos, las rendijas y los aullidos, el miedo cambió de forma. Dejó de ser miedo dirigido al tío, y se transformó en una expectación espesa, como si algo aguardara el momento oportuno. Una tarde, mientras barría, la escoba se me clavó en la palma como si algo la hubiera detenido. No fue dolorosa la sensación. Fue más bien la certeza de que había una fuerza que rechazaba lo que intentaba mover. Miré a mi alrededor y me pareció ver huellas antiguas en el suelo, marcas que no correspondían a zapatos ni a patas. Eran surcos, como si algo duro hubiera sido arrastrado con insistencia hace mucho tiempo. Me incliné a tocar uno y sentí un frío que caló hasta el hueso. Por primera vez, al cruzar la sala hacia mi habitación, sentí una presencia que no era ni de carne ni de aire. Era de intención. No era la intimidación que me producía el silencio de mi tío, sino una presión que empujaba desde las paredes, que buscaba saber qué hacía y qué pensaba. Me detuve, cerré los ojos y dije en voz baja sin pensar, una oración que mi abuela me enseñó cuando era niña. No sé si fue por la oración o por mi propia necesidad de agarrarme a algo, pero la presión pareció ceder un poco. Sentí en la oscuridad el eco de algo que suspiró. No era alivio, era decepción. Esa noche mi tío se quedó despierto. Lo vi pasar por el pasillo con la linterna apagada, las manos más torpes de lo habitual. No se acercó a mi puerta, solo dejó otra pequeña ofrenda, un pañuelo viejo, doblado con cuidado y depositado en el borde de mi mesa de noche. Tenía un olor a alcanfor y a tierra húmeda. Cuando lo deslicé entre mis dedos encontré un trocito de papel doblado dentro. Lo abrí con manos que no jugaban a temblar y leí apenas una línea que él había escrito en su letra seca. No le des la espalda. No supe si la nota estaba dirigida a mí o a alguien invisible. No supe si mi tío hablaba en serio o actuaba por superstición. Solo supe que a partir de ese momento ya no pude reducir mis inquietudes a la sola figura de él. Había algo más en la casa, algo que se alimentaba de los miedos y los silencios. Y lo peor, parecía saber cuándo yo permitía que la sospecha tomara forma y cuándo la desviaba hacia mi tío. Era como si, cada vez que yo creía estar por descubrir la verdad, aquello se regodeara en mi confusión. Cerré los ojos y me arrepentí de haber venido. Pero también supe, con una claridad que me heló, que iba a necesitar a mi tío más de lo que quería admitir. Si alguien iba a enfrentar ese objeto sin nombre que habitaba entre los muros, ese alguien debía conocerlo primero, y mi tío con su silencio y sus ofrendas parecía ser el único que lo comprendía. Había pasado una semana desde la nota que encontré en mi mesa de noche. El miedo, en lugar de disiparse, se había vuelto parte de mi rutina. Comer con el estómago encogido, dormir a medias,
caminar por la casa como si cada puerta escondiera un acechador. Mi tío seguía rondando en silencio, dejando objetos inexplicables en los lugares más insólitos. Un puñado de sal sobre el alféizar, una ramita de romero seco en mi almohada, un clavo oxidado en el umbral del baño. Yo no entendía nada. Y sin embargo, cada uno de esos gestos, que en otro contexto me parecerían manías absurdas, estaban impregnados de una seriedad que no me dejaba reírme de ellos. Algo había detrás, algo que no podía descifrar. Una tarde bajé sola al pueblo. Necesitaba respirar aire distinto, ver rostros que no fueran el suyo. En la pequeña tienda de comestibles, mientras compraba unas galletas y un refresco, la dueña, una mujer mayor de cabello cano y ojos entornados, me miró fijamente. Fue una mirada incómoda, demasiado larga. «Tú eres la sobrina de Esteban, ¿no?», me dijo en un tono que no supe interpretar. Asentí, con una sonrisa incómoda. Ella se inclinó un poco sobre el mostrador, bajando la voz como si temiera que alguien más la escuchara. «Ten cuidado en esa casa. No dejes que la noche te encuentres sola». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Quise preguntar qué significaba, pero antes de que abriera la boca, la mujer apartó la vista y fingió estar ocupada acomodando unas cajas. Salí de la tienda con las palabras retumbándome en la cabeza. «Ten cuidado en esa casa». No era una frase inocente, ni mucho menos. Era una advertencia. Al regresar encontré a mi tío esperándome en el portón. No había motivo para que supiera que yo estaba allí, y sin embargo me aguardaba, con esa expresión tensa que parecía no abandonar nunca su rostro. «¿Dónde estabas?», preguntó, como si lo que hacía fuera un crimen. «En el pueblo», respondí con un hilo de voz. Su mirada se endureció. «No vuelvas a ir sola. Aquí no es seguro». No quise preguntar por qué. Tal vez por miedo a escuchar la respuesta. Me limité a pasar a su lado, sintiendo la tensión en cada músculo de su cuerpo, como si luchara contra algo invisible. Mi incertidumbre. Me había quedado leyendo en la cama con una vela encendida, cuando escuché un golpe sordo en la ventana. Al asomarme, no vi nada, solo la negrura del bosque y las ramas agitadas por el viento. Iba a cerrar, cuando un murmullo se deslizó desde afuera. No era la voz de mi tío, era más aguda, quebrada, como si alguien hablara desde una garganta llena de polvo. «No le creas, no le creas». El corazón me dio un brinco. Retrocedí, tropezando con la mesa. La vela parpadeó violentamente, a punto de apagarse, y entonces escuché otro murmullo más cerca, casi pegado al cristal. «Él no te protege, él te entrega». Un terror helado me paralizó. Cerré la ventana de golpe y corrí a cubrirla con las cortinas. El murmullo continuó unos segundos, como un eco pegajoso que se resistía a irse, hasta que al fin se extinguió en la noche. Me lancé a la cama, temblando de pies a cabeza. Y aunque me repetí una y otra vez que todo podía haber sido mi imaginación, las palabras resonaban dentro de mí como un veneno. «Él no te protege, él te entrega». A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, encontré a mi tío sentado en la mesa, con el rostro sombrío y los ojos rojos de no haber dormido. Sobre el mantel, junto a su taza de café, había colocado otro objeto, una cruz hecha de 2 ramitas atadas con hilo rojo. Al notar mi mirada, me dijo con voz grave: «Si escuchas que alguien te llama por la noche, no respondas, y nunca abras la ventana». Me quedé helada. No podía saber lo que había ocurrido. Nadie podía. A menos que... Ese fue el momento en que comprendí que mi tío sabía mucho más de lo que me decía. Y aunque todo en mí aún lo acusaba de ser un hombre con intenciones oscuras, una parte de mi corazón comenzó a preguntarse si, después de todo, él no estaba luchando contra algo que yo apenas empezaba a percibir. Los días siguientes se convirtieron en una especie de tortura silenciosa. Por un lado, las palabras que escuché aquella noche seguían quemándome por dentro. «Él no te protege, él te entrega». Por otro, la advertencia de mi tío, tan precisa,
tan imposible de inventar, me hacía pensar que tal vez, solo tal vez, no estaba tan equivocado en sus extrañas vigilias. Pero mi corazón se resistía a confiar. Cada gesto suyo me resultaba sospechoso. Cuando pasaba por mi puerta y dejaba una ramita, una piedra, o esa cruz atada con hilo rojo, yo lo interpretaba como una señal de posesión. ¿Me marcaba como a una presa? ¿Acaso esos objetos eran símbolos de un ritual más siniestro de lo que yo imaginaba? Una noche lo escuché hablar solo en el comedor. Me acerqué de puntillas y lo vi sentado frente a la mesa, con una vela encendida. Murmuraba frases entrecortadas, casi como si recitara una oración, pero no era un rezo que yo reconociera. Sus palabras eran ásperas, con sonidos que parecían arrastrar siglos de polvo. Sentí la piel de gallina y retrocedí antes de que pudiera notar mi presencia. El miedo me decía que estaba loco, o peor, que estaba en contacto con algo prohibido. Sin embargo, parte de mí, la parte que recordaba la advertencia de la mujer del pueblo, los susurros en la ventana, el perro aullando hacia la oscuridad, sabía que había una lógica en su conducta. Una lógica oscura, sí, pero lógica al fin. Una tarde, decidí probar algo. Le pregunté directamente, ¿por qué no quieres que salga sola al pueblo? Me miró en silencio unos segundos, con los labios apretados, como si estuviera calculando qué tanto debía decirme. Porque hay cosas que buscan a los que están solos. Y tú eres vulnerable. Vulnerable. Esa palabra me retumbó. ¿Vulnerable a qué? ¿A quién? Y sobre todo, ¿por qué a mí? Esa noche, mientras intentaba dormir, me pareció escuchar mi nombre de nuevo. No era un murmullo lejano como antes, sino un suspiro suave, justo junto a mi oído. Salté de la cama, encendí la vela y miré alrededor. No había nadie, pero el aire estaba tan frío que mis dedos entumecieron al instante. Abrí la puerta con torpeza buscando a mi tío, y lo encontré en el pasillo, de pie, mirándome fijamente. No parecía sorprendido. «¿Lo escuchaste, verdad?», preguntó con calma, como si supiera la respuesta de antemano. No contesté. Cerré la puerta con brusquedad, el corazón desbocado. Si él lo sabía, ¿por qué no hacía nada más? ¿Por qué solo vigilaba, rondaba, murmuraba oraciones que no entendía? A la mañana siguiente, lo descubrí hurgando en mis cosas. Mi diario estaba abierto sobre la mesa, con mis notas escritas en rojo, como si hubiera marcado las horas y los detalles que yo había registrado. «No tienes derecho a leer esto», grité arrebatándole el cuaderno. Él se limitó a mirarme, serio. «Necesito saber qué ves, qué escuchas. No puedo protegerte a ciegas». La palabra protegerte me revolvió el estómago. Aún no podía confiar en ella. Tal vez era un disfraz. Tal vez la peor amenaza estaba frente a mí, y yo misma me engañaba al pensar que podía haber algo peor afuera. Esa noche no dormí. Permanecí despierta, con la vela encendida, el diario bajo la almohada y los ojos fijos en la puerta. Y mientras las horas pasaban lentas, una duda venenosa me carcomía. ¿Era mi tío el guardián de un mal, o su carcelero? El aire en la casa se volvió pesado, casi sólido, como si cada respiración exigiera un esfuerzo extra. No sabía si era sugestión, paranoia, o si realmente algo invisible se arrastraba por los pasillos. Esa noche, mientras revisaba mi diario, noté que había una página que no recordaba haber escrito. La letra era temblorosa, distinta de la mía, y en ella solo había una frase repetida una y otra vez. «No abras la ventana». Sentí un escalofrío en la columna. Mi primera reacción fue mirar hacia la ventana misma, que estaba cerrada. Pero entonces escuché el golpe suave, insistente, como si alguien, o algo, rascara desde afuera el vidrio. Me acerqué despacio conteniendo el aliento. Afuera, el jardín se hundía en sombras. La luna apenas iluminaba la silueta de los árboles. No vi a nadie, pero el golpeteo continuaba. De pronto, un aliento helado empañó el cristal. Una silueta, apenas un rostro deformado, se dibujó en la condensación como si alguien respirara pegado al vidrio.
Retrocedí de inmediato, con un grito ahogado. La puerta se abrió de golpe. Mi tío entró con una vela en la mano, los ojos desorbitados. «Te dije que no te acercaras a la ventana», rugió, más aterrado que enfadado. Se lanzó hacia mí, me apartó y comenzó a murmurar esas palabras extrañas, las mismas que yo había escuchado antes. Puso la vela en el alféizar, trazó una cruz en el aire y golpeó el marco con un puñado de sal. El rostro en la ventana se desvaneció con un siseo, como si lo hubieran borrado con rabia. Yo temblaba, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Pero lo que más me impactó fue su rostro. Mi tío estaba pálido, con el sudor corriéndole por las sienes, como un hombre que había estado luchando contra algo real. Me tomó por los hombros con fuerza. «Tienes que entender», dijo jadeando. «No soy tu enemigo. Lo que viste lleva días buscándote, y si no hago lo que hago, te llevará». Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Yo quería creerle, quería dejar atrás mis sospechas, pero aún sentía la duda clavada. ¿Y si todo era parte de una locura compartida, de una manipulación? Esa misma madrugada me desperté con un grito que no era mío. Venía del pasillo. Me levanté con el corazón en la garganta y lo vi. Una sombra negra, alargada, trepaba por la pared, huyendo de la luz de las velas que mi tío encendía a toda prisa. La sombra chilló, un sonido agudo y metálico que me heló la sangre, y desapareció hacia el techo como humo. Esa fue la primera vez que comprendí que algo imposible estaba sucediendo, que mi tío, con su vigilancia obsesiva, no era un hombre enfermo, sino un hombre sitiado por un mal que ahora también me tenía a mí en la mira, y esa noche, por primera vez, dejé la vela encendida por voluntad propia. Era una madrugada sin luna, el tipo de noche en que la oscuridad parece más densa, como si se pudiera cortar con un cuchillo. Yo estaba sentada en la sala, temblando, con las manos apretadas sobre mis rodillas, mientras mi tío encendía varias velas y colocaba extraños símbolos en el suelo. Círculos, cruces, signos que no entendía pero que parecían dibujar un muro invisible. «Escucha», dijo finalmente, su voz baja pero urgente. «Todo esto que has visto, todo lo que creíste sobre mí, no es lo que parece». Lo miré con desconfianza. Cada músculo de mi cuerpo me pedía huir, pero la curiosidad y el miedo me mantenían allí. «Yo te vigilaba porque sabía que algo te acechaba», continuó. «No soy un hombre con malas intenciones, jamás lo he sido, pero hay fuerzas que no entienden la moral humana, fuerzas que buscan devorar lo que es inocente, lo que es puro». Mi corazón latía desbocado. «¿Qué fuerzas?», logré preguntar con la voz temblorosa. «¿De qué hablas?». Él suspiró, bajando la mirada. «Hace años alguien te marcó sin que lo supieras, no con tatuajes ni con palabras, sino con maldad pura. Alguien conjuró algo que te estaba siguiendo desde que naciste. Y yo me enteré demasiado tarde para evitar la marca, pero no demasiado tarde para protegerte». Tragué saliva, tratando de procesar lo que escuchaba. Mi mente aún buscaba una explicación lógica, pero la certeza de las noches pasadas, los susurros, la sombra en la pared, todo encajaba de repente. «Por eso estaba allí, incluso cuando pensabas que quería dañarte», dijo mirando mis ojos con intensidad. Cada objeto que dejaba, cada vigilancia, cada oración que murmuraba, era un escudo, una barrera contra lo que te perseguía. Sentí una mezcla de alivio y terror. No era un depredador, era un guardián. Pero la pregunta que ardía en mi garganta era otra. ¿Y si no puedo escapar de esto? Él me tomó de los hombros, fuerte pero suave al mismo tiempo. «No puedes huir, pero sí puedes resistir, y no estarás sola. Mientras yo viva, mientras mis fuerzas me lo permitan, nada te alcanzará». En ese momento un golpe sacudió la puerta principal. La casa pareció vibrar. Una sombra negra se deslizó por las paredes, más rápida que cualquier animal, más pesada que cualquier persona. Chilló, un sonido metálico que me hizo cubrir los oídos. Mi tío avanzó,
trazando un círculo con sal y murmurando palabras que quemaban mis oídos y sin embargo, me hacían sentir protegida. La sombra chilló de nuevo, como si su malicia fuera contenida por aquel círculo invisible, y luego desapareció en un estallido de viento frío que apagó varias velas. «Espera aquí», dijo él con los ojos brillando de determinación. «No salgas del círculo». Lo vi luchar contra aquello que yo no podía comprender. Sus movimientos eran precisos, seguros, pero su rostro mostraba esfuerzo, dolor. Y yo, sentada dentro del círculo, comprendí la magnitud de su sacrificio. Había pasado noches enteras enfrentando lo que nadie más podía ver, todo por mí. Cuando volvió exhausto me miró y dijo, «Ahora entiendes, no era yo el peligro. Todo lo que hice fue para que pudieras vivir un día más, para que pudieras tener una oportunidad». Me arrodillé frente a él temblando, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a paz. El miedo seguía allí, porque el mal no había desaparecido, pero ya no me miraba con acusación. Lo miraba con respeto y gratitud. «Gracias», susurré, sin saber si esas palabras eran suficientes. Él me sonrió levemente, cansado. «Vive, eso es todo lo que pido. Vive y recuerda que la oscuridad siempre acecha, pero no siempre vence». Esa noche, mientras la casa recuperaba su silencio, entendí finalmente lo que había estado malinterpretando. Mi tío no era mi enemigo, sino el guardián que había estado luchando contra algo que yo no podía ver. La paranoia, el miedo, la desconfianza, todo había sido el eco natural del desconocimiento. Y aunque la sombra podría volver algún día, y aunque el terror seguiría acechando los rincones de mi vida, aprendí que a veces el mal no siempre viene de quien parece. A veces, el verdadero guardián se oculta tras miradas que confunden y gestos que parecen amenazantes. Esa fue la noche en que comprendí la magnitud del sacrificio, y también la noche en que supe que nunca volvería a mirar a la oscuridad de la misma manera.